La política como profesión. Max Weber. En este ensayo sobre la política como profesión se excluirán los problemas relativos al contenido de la actividad política, a la política determinada que hemos de hacer. Solo en las consideraciones finales nos ocuparemos de la formalidad de las posiciones políticas ante los problemas actuales, dentro del marco más amplio de la actividad humana. La intención de nuestro tema es tratar la cuestión general de la esencia y del significado de la política como profesión. A encarar el concepto de política observamos en primer lugar su excepcional extensión, en tanto se refiere a toda clase de actividad humana directiva autónoma. Así se habla de la política de reservas bancarias, de la política crediticia del Banco del Reich, de la política sindical en una huelga, de la política educativa urbana o rural, de la política realizada por el presidente de una sociedad y hasta de la política astuta de una esposa que intenta gobernar a su marido. Dejamos a un lado este extensísimo concepto y convenimos en entender por política la dirección, o la influencia sobre esa dirección, de una agrupación política, o sea, en la actualidad, de un Estado. Si consideramos en sentido sociológico el ser de una agrupación política, también dejaremos a un lado todo intento de definición sociológica que se funde en el contenido de la actividad de esa agrupación. Por una parte, casi no hay actividades que no hayan sido realizadas por agrupaciones políticas, y, por otra parte, casi no hay actividad que haya sido realizada exclusivamente por las agrupaciones políticas que hoy se denominan estados, o por las agrupaciones que históricamente han precedido al Estado moderno. Para definir en sentido sociológico a este Estado moderno debemos vincularlo a un medio peculiar poseído por este Estado, en tanto es una agrupación política, la violencia física. El enunciado de Trotsky en Brest-Litovsk, todo Estado se funda en la violencia, tiene verdad objetiva. El concepto de Estado desaparecería si no hubiera nada más que formaciones sociales que ignoraran el recurso de la violencia, en este caso tendríamos lo que en ese sentido peculiar se llama anarquía. Por supuesto que la violencia no es ni el medio normal ni tampoco el único medio utilizado por el Estado, es, sí, su medio específico. Justo en la actualidad hay una relación íntima y peculiar entre el Estado y la violencia. El empleo de la violencia como un recurso del todo normal lo encontramos en el pasado, en los grupos más diversos, comenzando por el grupo familiar. En la actualidad, en cambio, definiremos el Estado como la comunidad humana que en el ámbito de determinado territorio, aquí el territorio es el elemento diferencial, requiere exitosamente como propio el monopolio de la violencia física legítima. Lo peculiar de la época actual es que a las demás agrupaciones o a los individuos aislados solo se les da el derecho a la violencia física en tanto el Estado lo consiente. El Estado se presenta como la única fuente del derecho a la violencia. De este modo estableceremos como significado de la política la aspiración a participar en el poder o la aspiración a influir en el reparto del poder entre los diversos estados, o, en el interior de un mismo estado, entre los diversos grupos de individuos que lo constituyen. Nuestra definición se vincula, en esencia, con el significado corriente de la palabra. Si se dice que un problema es político, o que un ministro o un funcionario son políticos, o que una decisión tiene condicionamientos políticos, se quiere decir, en todos los casos, que la solución de ese problema, o la delimitación del campo de acción de ese funcionario, o las condiciones de esa decisión, dependen inmediatamente de los intereses que giran alrededor del reparto, de la conservación o del traspaso del poder. El que hace política ambiciona el poder como medio para el logro de otros fines ideales o egoístas, o el poder por el poder, para el goce del sentimiento de prestigio proporcionado por el poder. El Estado, al igual que todas las agrupaciones políticas históricamente anteriores, es una relación de dominio de unos hombres sobre otros hombres, relación mantenida por la violencia legítima o considerada como tal. Necesita, pues, para sostenerse, que los dominados se sometan a la autoridad que reclaman como propia los dominantes del momento. ¿Cuándo y por qué se produce ese sometimiento? ¿En qué motivos de justificación y en qué medios externos se basa ese dominio? Comenzamos por consignar, en general, tres tipos de justificaciones internas, que son otros tantos fundamentos de la legitimidad de un dominio. En primer lugar, la legitimidad del pasado eterno, de la costumbre santificada por su constante validez y por la perenne actitud de hombres que la respeten. Este es el dominio tradicional ejercido por los patriarcas y por los antiguos príncipes patrimoniales. En segundo lugar, la legitimidad de la gracia, carisma personal y excepcional,
la adhesión exclusivamente personal y la fe también personal en la aptitud que un individuo singular posee o se considera que posee para las intuiciones reveladoras, el coraje u otros atributos adjudicados al caudillo. Este poder carismático fue el practicado por profetas, o, en el campo político, por jefes guerreros designados, por grandes gobernantes surgidos de plebiscitos, por grandes demagogos, o por los jefes de partidos políticos. Por último, la legitimidad fundada en la legalidad, en la fe en la validez de normas legales y en la idoneidad objetiva basada en preceptos de origen racional, a saber, en la actitud de obediencia a prescripciones de estatuto legal. De este tipo es el dominio que practican los modernos servidores del Estado y los titulares del poder que asumen semejante misión. En realidad, se da por supuesto que la obediencia está condicionada por motivos de miedo y de esperanza muy poderosos: miedo de la venganza del poderoso o de poderes mágicos, esperanza de una recompensa en este mundo o en el más allá y, además, por otros intereses muy diversos. Enseguida hablaremos de esto. Pero en la consideración de la legitimidad de esta obediencia siempre encontramos uno de estos tres tipos puros: tradicional, carismático y legal. Estas ideas sobre la legitimidad y sobre sus justificaciones internas tienen una gran significación para la estructura de la dominación. Claro que los tipos puros raras veces se encuentran en la realidad, pero ahora no podemos ocuparnos de las modificaciones, transiciones y combinaciones de estos tipos puros. Estas cuestiones conciernen a la problemática de la teoría general del Estado. Ahora nos interesa especialmente el segundo de estos tipos, el dominio en virtud de la entrega de los que obedecen al carisma puramente personal del caudillo. En esta entrega se basa la idea de una vocación en su expresión más alta. La adhesión al carisma del profeta, o al jefe en la guerra, o al gran demagogo en la Iglesia o en el Parlamento, significa que se considera que el dirigente posee en su persona la vocación de conducir a los hombres, y que éstos obedecen no en virtud de la tradición o de un precepto moral sino porque creen en ese dirigente. Y éste, a menos que sea un resultado vano y contingente de la situación, vive para su obra. La adhesión de los discípulos, del séquito, de los amigos y de los partidarios se dirige a la persona y a las cualidades del jefe carismático. El caudillaje carismático ha surgido en todas partes y en todas las épocas históricas. En el pasado las formas más importantes han sido dos: la del brujo y la del profeta, por una parte, y la del jefe guerrero elegido. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.